Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nogal Reyes César Eduardo, alumno del grupo 9AB1 en la carrera de Ingeniería en Control y Automatización de la Escuela Esime Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Yo presentaré el proyecto de proceso de elaboración de cerveza usando control en cascada. Este proyecto se realiza para la evaluación ordinaria de la materia de control de procesos 2, además de analizar el control en cascada en este proceso. Bien, para comenzar este proyecto, comenzaré dando un análisis sobre cómo se realiza el proceso para la elaboración de la cerveza, elaborada en la siguiente diapositiva: el proceso, descripción y etapa de interés. En el proceso de la elaboración de cerveza se divide en 5 etapas. Estas etapas son las siguientes. 1. El malteado. El malteado consiste en poner a remojar la semilla de cebada para después secarla. Esto para obtener la mayor cantidad de azúcares en el momento de la fermentación para producir el alcohol. Posteriormente de volverla a secar, se manda a tostar. 2. El macerado. En esta etapa es donde la malta se muele con agua a 70 grados centígrados. Esto se hace hasta formar una masa orgánica conocida como mosto. Este producto pasaría a la etapa 3, el cocimiento. En esta etapa es donde el mosto se hierve con agua para posteriormente agregarle el lúpulo que le da sabor a la bebida. Cabe remarcar que el agua que se utiliza en este proceso debe estar en su punto de ebullición. Al finalizar el cocimiento se mandaría a la siguiente etapa, la etapa 4, la fermentación. Aquí, la mezcla de mosto previamente hervida se enfría entre 10 grados centígrados y 15 grados centígrados usando agua. Se le agrega levadura para formar el alcohol y CO2 dentro del tanque. Este proceso dura entre 5 días y 15 días. Al finalizar, se manda a un filtro para eliminar los residuos de levadura y mandarlo a un depósito de almacenamiento. Por último, en la etapa 5, el envasado. Aquí el producto se embotella y se cierra con ayuda de inyectores de CO2 que se pueden recolectar del proceso de fermentación. En la siguiente imagen se muestran las etapas ya mencionadas. Esta representa el malteado y el macerado. Esta 2 se representa el cocimiento, con agregando el agua hirviendo y el lúpulo. La siguiente sería la fermentación, donde en el tanque se le agrega la levadura y se comienza el proceso de obtención de alcohol. Al final se llega al envasado del producto. Para este proyecto se tomará como etapa de interés la etapa 4, la fermentación, y se realizará un control en cascada para el control de este proceso. Continuando, ahora se analizará el proceso de fermentación, nuestra etapa de interés. Análisis de la planta de fermentación. En esta planta, para realizar el proceso de la fermentación y poder hacer la elaboración de la cerveza, se tiene como elementos los siguientes: un tanque cerrado de fermentación. Este tanque contará con 2 entradas,
una para la levadura previamente con oxígeno. Este oxígeno ayuda al crecimiento de la levadura durante el proceso de creación de alcohol, ayudando al crecimiento de la levadura. La otra entrada será de la malta ya procesada en el mosto. Se contará con una circulación de agua para enfriar y mantener el producto en el rango de 15 grados centígrados a 10 grados centígrados. Esto para evitar que la levadura muera y no se realice el proceso de consumo de los azúcares. También se tiene una salida para el gas del CO2 que produce la levadura durante todo el proceso. Y por último, se tendrá una salida para el producto ya procesado, que pasará a otra etapa de filtración y almacenamiento para su posterior envasado. Aquí, en esta imagen, se tiene el diagrama de tuberías e instrumentación, conocido como DTI, del proceso original, donde se puede observar el tanque de fermentación, que cuenta con un enchaquetado donde circulará el agua fría para la regulación de temperatura dentro del tanque, permitiendo así, como ya se mencionó, el crecimiento de la levadura. En la parte de arriba del tanque se encuentran las entradas del producto, la levadura oxigenada. El oxígeno se le agrega a la tubería de levadura para poder inyectarla en el tanque y permitir el crecimiento de este organismo. También se tiene la entrada del producto de la malta, ya producida en la masa orgánica conocida como mosto. Esta alimentación dentro del tanque tiene una relación, tomando que debe de ser mayor la cantidad de mosto introducida en el tanque que la levadura. También se encuentra la salida para el gas de CO2 que produce la levadura al consumir los azúcares y producir alcohol. Este CO2 producido puede ser almacenado en otro tanque, permitiendo su utilización en la etapa final de envasado del producto para los inyectores que encierran el producto en las botellas. Por último, se muestra la salida del producto. Después de pasar el tiempo de la etapa de consumo del mosto para producir el alcohol por parte de la levadura, se mandaría a un filtro, esto para posteriormente almacenar el producto final. Esto se manda a otros tanques de almacenamiento para posteriormente mandarlos a la etapa de embotellamiento. Entonces, tomando lo posteriormente mencionado, se tienen las siguientes problemáticas, que son la regulación de la temperatura dentro del tanque y las entradas del flujo de agua para permitir esta regulación. El siguiente problema sería mantener el nivel de producto y el flujo de ambas entradas, siguiendo la relación de entradas de malta y levadura ya mencionadas. Al usarse un lazo de control cerrado simple, se tendrían las siguientes problemáticas. Para la regulación de temperatura, se necesita estar en sincronía el flujo de agua que entra y la temperatura dentro del tanque, ya que si no se realiza de esta manera, entonces no se lograría enfriar adecuadamente el producto dentro del tanque y el proceso se echaría a perder. Esto no se puede lograr usando un lazo de control cerrado simple. Este método de control por lazo cerrado simple también se desecharía para el control del nivel en el tanque, ya que se requiere una relación de nivel menor de levadura a comparación del nivel de entradas de malta dentro del tanque, evitando que exista
una mayor cantidad de levadura que de la necesaria, ya que esto podría amargar el producto y echarlo a perder. Tomando en cuenta estas observaciones, se deberá encontrar un mejor método para el control de este proceso. Después de analizar cómo se forma el proceso para la fermentación de la malta, ahora se realizará un diseño para una propuesta de control. La propuesta a trabajar será un diseño para control en cascada. Diseño de propuesta de control. En el diseño de control en cascada para el proceso de la fermentación, se contará con los siguientes elementos: controladores de nivel, flujo y temperatura, válvulas solenoides que permitirán el paso y salidas del producto, una bomba centrífuga para la entrada de agua fría para la regulación de temperatura, sensores de flujo y nivel y temperatura. Los elementos más importantes en este diseño será la creación de un lazo de control en cascada, tomando en cuenta la temperatura con el lazo de flujo de agua. También se tendrá otro lazo en cascada con cada una de las entradas de flujo y el flujo de salida, estos relacionados con el nivel dentro del tanque, poniendo así el control del nivel dentro del mismo tanque. En el siguiente DTI se muestra la propuesta diseñada con los lazos de control en cascada. En esta parte se observa el lazo de control de cascada para la temperatura, que se unió junto al lazo de control de flujo de agua fría que entra al enchaquetado, teniendo en la parte interna del control en cascada el lazo de flujo. También se puede ver los elementos e instrumentos que se usaron para el control de este flujo en la cascada, teniendo el sensor de flujo, los dispositivos actuadores que son la bomba y la válvula solenoide, que permiten la entrada y la regulación del flujo dentro del enchaquetado del tanque. En esta parte se observa el control de cascada para el nivel dentro del tanque, que contarán con dos sensores de nivel en el tanque, cada uno con sus correspondientes controladores, comunicados en cascada con los lazos de flujo de las entradas. Esto se realizó para crear la relación de entrada de la malta y la levadura dentro del tanque que se necesita para el proceso. Por último, se tiene en la etapa de salida otro lazo de flujo que se comunicará con el lazo en cascada del control de nivel. Esto se realiza para cuando se termine de vaciar el tanque, mande a cerrar la válvula de salida y se vuelva a llenar el tanque con el producto, siguiendo la relación de la malta y levadura. Después de realizar el diseño de la propuesta de control en cascada, se continuará con el desarrollo de una simulación utilizando el software LabVIEW. Este programa contiene los elementos necesarios para poder crear una simulación del control propuesto, obteniendo el HMI del proceso,
a simular con la ayuda de animaciones e imágenes que ayudan a representar el proceso. Para realizar la programación de la simulación en el software de LabVIEW, se agregaron los siguientes elementos: sensores de flujo con display indicador en litros por minuto, una bomba centrífuga con luz indicadora de arranque y paro, las válvulas solenoides que se encuentran en las entradas y salidas del proceso, que contarán con una luz indicadora que mostrará si la válvula está abierta o cerrada. También se le agregaron los transmisores de nivel y temperatura, usando imágenes que simularán estos elementos. Luces de alarma de nivel. La primera alarma indicará la entrada del mosto y la siguiente alarma la entrada total del producto con la levadura. Se contará también con un panel de control con botones pulsadores para iniciar y parar el proceso y un botón para vaciar el tanque. Se contarán con controladores de nivel y un controlador de temperatura. Los controladores de nivel servirán para realizar la relación de entrada de malta y levadura. También en este panel de control se contará con indicadores de nivel y temperatura en el tanque, que se podrán observar durante todo el proceso. Con lo anteriormente mencionado en la diapositiva anterior, se obtendrá el HMI siguiente. En esta imagen se muestra el HMI obtenido del proceso a simular, mostrando los elementos mencionados, que son los botones de inicio, paro y vaciado del tanque, los elementos y sensores, como son los transmisores de temperatura, nivel y los medidores de flujo, los actuadores como son la bomba centrífuga para la entrada de agua y las válvulas que permitirán la entrada o salida del producto en el tanque, las luces indicadoras que mostrarán el estado del proceso. También en el HMI se le agregó texto, esto para localizar cada elemento dentro del HMI e indicar las salidas y entradas dentro del tanque. En la siguiente imagen se muestra parte de la programación que se realizó para poder realizar la simulación siguiendo el control en cascada previamente diseñado. Se observa que se utilizó lógica booleana como son compuertas AND y compuertas NOT. También se utilizaron estructuras de programación que cuenta el programa, como son la estructura case y la estructura while loop, que permite realizar bucles dentro del proceso. Esta programación sigue una estructura por bloques. De esta manera se crea la propuesta de control en cascada. Para la simulación se usarán los valores siguientes: 100 litros por minuto en los flujos de entrada en el tanque de la malta y levadura, 50 litros por minuto para la entrada de agua fría. Se requiere 6 metros de malta y 2 metros de levadura en el tanque. El proceso deberá mantener la temperatura de 15 grados centígrados, pero la malta tiene una temperatura promedio de 25 grados centígrados.
La simulación. A continuación se muestra un video de la simulación creada en LabVIEW, usando los elementos mencionados anteriormente para poder crear y programar el control en cascada para este proceso de fermentación. Esto tiene como objetivo poder analizar si la propuesta de control creada es la adecuada para poder controlar la fermentación sin perder de vista los objetivos a alcanzar. La simulación comienza con los sensores de nivel marcando un flujo de 0 litros por minuto en todas las entradas. Para iniciar la alimentación del proceso y el inicio del mismo, se presiona el botón de paro inicio, que estará de color rojo indicando que el proceso está en paro. Al presionarlo cambiará su color a verde y comenzará mandando los flujos de entrada que pasarán por los sensores, indicando los flujos de 100 litros por minuto en las entradas de malta y levadura y 50 litros por minuto en las entradas de agua fría para el sistema de enfriamiento. Abajo de los botones se encuentran los controladores, que permiten poner el set point de el nivel de levadura y de malta que excederán dentro del tanque y la temperatura de 15 grados centígrados deseada para el enfriamiento del producto. Al comienzo del proceso se iniciará a fluir la malta dentro del tanque, comenzando a llenarse de la malta que está a 25 grados centígrados, por lo que empezaría a funcionar el sistema de enfriamiento, empezando a arrancar la bomba y la apertura de la válvula. Estas acciones se muestran con luces indicadoras. En la bomba, la luz será de color rojo si ésta está en paro, pero cambiará a verde si la bomba empieza a arrancar. En la válvula, la luz estará apagada, indicando que la válvula está cerrada, y encenderá de color verde, indicando que ésta ha abierto. Estos dispositivos mandan el flujo de agua fría por todo el enchaquetado del tanque, mandándolo a una salida para su regulación. En los indicadores que se encuentran debajo de los controladores, se observará que la temperatura empieza a bajar hasta alcanzar los 15 grados centígrados, manteniendo esta temperatura durante todo el proceso. También indicará, en caso de alguna perturbación, si la temperatura aumenta y mandará a activar el sistema de enfriamiento. Al alcanzar el primer set point, que es el set point de nivel de malta, la válvula que permite el acceso del flujo de este producto se cerrará, activando una luz indicadora mostrando que el tanque ya está llenado de malta, mandando la señal para la apertura de la siguiente entrada, que es la entrada de la levadura. Al alcanzar el otro set point de nivel, las dos válvulas de alimentación se cerrarán, juntando un total de 8 metros de producto dentro del tanque. De esta manera, se cumple la relación de alimentación de malta con levadura, que se necesita para que se realice la fermentación de la malta en alcohol. Posteriormente, se pasará al tiempo de espera de que serían de 5 días. Y cuando se requiera el vaciado del tanque, se tendrá el botón que indica esta acción. El botón de vacío de tanque será de color rojo, indicando que aún no se realiza esta acción. Al presionarlo cambiará de color verde, comenzando el vaciado del tanque, abriendo la válvula de salida de producto. Esta salida continuará hasta la siguiente etapa, que es el filtrado y almacenamiento para su posterior envasado.
Cuando se termine de vaciar el tanque, la válvula se cerrará y mandará alimentar de nuevo el tanque. Con la primera alimentación de la malta, después la levadura y su posterior enfriamiento con el sistema de recirculación de agua dentro del enchaquetado. Analizando el tiempo de respuesta de este control, se encontró con una buena velocidad de respuesta en el lazo de control para la temperatura, manteniendo en todo momento la sincronía de la entrada del flujo de agua, permitiendo así regular la temperatura en el tanque. Para el control de entrada de producto en el tanque, se utilizaron dos controladores. Estos controladores realizan de forma correcta el control de nivel dentro del tanque, manteniendo en todo momento la relación de alimentación necesaria de malta y levadura, evitando el desperdicio del producto. Para la salida del CO2, no se vio la necesidad de controlar este flujo, dejando abierta en todo momento esta tubería para mandar el CO2 a un tanque de almacenamiento o a una ventilación para desecharlo. Con las características agregadas en el HMI, se puede tener un monitoreo constante del proceso de fermentación, ayudando a una fácil manipulación y entendimiento para el usuario. Siguiendo un sistema de alarmas e indicadores eficiente para el proceso, realizado siguiendo las normativas de colores y diseño para un HMI, como lo marca la norma ISA 101 para el diseño de un HMI. Por último, para terminar este proyecto, a continuación se darán las conclusiones obtenidas durante todo el desarrollo y creación de la simulación del proceso usando el control en cascada. Se realizó la programación de los controladores utilizando el método de lógica booleana y arreglos como el WHILE, el case y el while loop. Se utilizó este método para la programación por su fácil entendimiento y armado para realizar la simulación de la filosofía para el control de la simulación del proceso, para alcanzar los objetivos que se necesitan para el proceso de fermentación. El programa LabVIEW utiliza una programación por medio de bloques. También el programa permite visualizar en todo momento las etapas de la programación, siendo de manera muy didáctica para poder entender la programación. En la simulación se pudo observar que los controladores tienen una respuesta correcta, teniendo un tiempo de respuesta corto y se alcanza de manera eficiente los set points, manteniendo controlado las variables en todo momento. Para el control de temperatura se puede observar que esta se realiza de forma correcta. Se mantiene la relación de la entrada de agua con la temperatura dentro del tanque. Esto se realiza de forma correcta, permitiendo el flujo del enchaquetado para bajar la temperatura y se detiene si se alcanza el set point y se vuelve a encender en el caso de que la temperatura sufra algún cambio. En la alimentación del tanque, los dos controladores de nivel realizan de forma correcta la relación de la entrada de la malta y levadura, manteniendo la malta a un nivel mayor que la levadura, permitiendo que el proceso se realice sin ningún inconveniente. En el control en cascada se tiene el inconveniente de que quizás se tienen muchos controladores para controlar el nivel del tanque, del producto en el tanque. Aunque esto se realiza sin gran problema, quizás
El uso de un control por relación ayudaría a disminuir los instrumentos, obteniendo un menor costo en la construcción de esta filosofía de control, llegando a la conclusión de que un control mixto sería la mejor opción para poder controlar este proceso, utilizando control en cascada y el control por relación. También a lo largo de este proyecto se observó el alcance que tiene el software de LabVIEW para poder realizar simulaciones y realizar un análisis previo antes de realizar la construcción de una propuesta de control, pudiendo observar las ventajas y desventajas que tendrías al momento de realizar tu propuesta de control.